El niño le prometió matrimonio a la niña alienígena y regresó años después para cumplirlo. La atmósfera en Calisto D6 era transpirable de la misma manera que una habitación llena del perfume de tu abuela era técnicamente transpirable. Desagradablemente denso, lleno de matices florales sospechosos y muy probablemente cancerígeno. Pero a Theo no le importó. A los años, ya había desarrollado inmunidad tanto a su abuela como al aire lunar. Lo que aún no había hecho. Se desarrolló un sentido de límites, que explicó cómo terminó en el lado equivocado de la cresta, persiguiendo a un criatura que juró que era un lagarto lunar o su primo mayor con un disfraz que no le quedaba bien. Él había sido advertido. Por supuesto, repetidamente en varios idiomas. Su madre le había pegado un letrero de precaución en la camisa esa mañana. Dicho esto, no ingreses a zonas restringidas. Consecuencias graves, probablemente relacionadas con láseres. Theo pensó que el láser parte fue un engaño. El terreno más allá de los límites de la colonia era como el interior de una vieja placa base. Torsión. Venas de metal sobresaliendo del polvo, extrañas luces parpadeando profundamente debajo del suelo y el zumbido ocasional de tecnología alienígena abandonada que vibraba en tus huesos más que en tus oídos. Theo. Lo llamé País de Aventuras. Sus padres lo llamaron Geosector Gamma Red, que fue mucho menos emocionante. Entonces, obviamente, Adventure Country ganó. Vio movimiento entre dos pilares rotos. Cifras tal vez, pero pequeñas. Lo persiguió, resbalando sobre un parche de polvo que podría. Alguna vez fueron una maravilla científica, ahora simplemente geniales para magullar las rodillas humanas. Él cayó por una pendiente con toda la gracia de una papa caída de un camión de mudanzas. Finalmente aterrizando de espaldas en lo que parecía ser un patio hundido de alguna estructura alienígena antigua. Y ahí estaba ella. Ella se paró tal vez a unos pocos metros. Lejos, enmarcado por la luz azul agrietada de un artefacto zumbante, alto, o al menos más alto que él, con piel pálida de lavanda que brillaba débilmente y de un largo negro. El cabello recogido en un giro que parecía obedecer a su propia gravedad. Sus orejas eran alargadas, elegantemente curvadas hacia arriba, terminando en puntos delicados que se contraían cuando ella parpadeaba. Llevaba una túnica que cambiaba de color dependiendo de cómo lo miré, y botas que parecían pertenecer a una banda punk interestelar. Theo se quedó boquiabierto. Entonces, porque él era 8 y tenía el control de los impulsos de un mapache alimentado con soda, soltó: «¿Eres un hada, un extraterrestre o ambos? Porque si concedes deseos, quiero una bicicleta flotante, un lanzallamas y un cachorro». La chica parpadeó, sobresaltada, entonces entrecerró los ojos como si fuera una pieza de tecnología que funcionaba mal. «Eres un humano», dijo con una voz que logró sonar acusatorio y cansado. «Culpable», sonrió, quitando el polvo. Sus codos. «No me vas a vaporizar, ¿verdad? Porque si es así, me gustaría hacer una queja formal a su gerente». Ella exhaló por la nariz, que Teoa más tarde aprendería que su versión de especie era una risa. «Se supone que no debes estar aquí. Esta zona está restringida. ¿No sabes leer?», señaló un letrero incrustado en la pared. Las letras se movían a través de dialectos extraños. «Yo puedo. Lee, pero no eso». Caminó hacia ella sin inmutarse. «Soy Theo. ¿Cómo te llamas?». La chica dudó. «NYX. Él. Como el dios del sueño o la marca de maquillaje». Ella inclinó la cabeza. «Eres muy ruidoso». Theo de alguna manera interpretando esto como un cumplido, radiante. «Entonces, ¿estás aquí con otros alienígenas como tú? ¿Son ellos invisible? ¿Puedo conocerlos? ¿Comen niños?». Nick suspiró, pellizcando el puente de su nariz. «No somos ese tipo de alienígenas. Y no, puede que no los conozcas. Se suponía que no debía hablar contigo, pero tú están hablando conmigo. Ya me arrepiento». Aún así, ella no se fue. En cambio, ella se dobló en una posición sentada sobre la piedra rota y lo observó como un zoólogo podría observar un hámster particularmente errático. Y así, su encuentro accidental se desentrañó en algo parecido. Compañerismo. Durante los días siguientes, Theo regresó, esquivando drones de seguridad, sobornando a su primo con dulces para cubrirlo, y una vez escapó por poco de un xenomole territorial que se había cobrado un puerto de transbordadores. Él le trajo bocadillos que ella encontró espantosos, como malvaviscos.
Son estas nubes sintéticas, y le mostró cómics que le parecieron confusos. ¿Por qué es eso? Pato hablando. A cambio, Nick le mostró cómo manipular al viejo alienígena. Hologramas, como escuchar los pulsos armónicos de las torres de comunicación, y una vez activó accidentalmente un dron de guerra que trató de adoptar a Theo como su descendencia. Lo llamaron Tío Boom. Una tarde, después de pasar una hora construyendo una casa en el árbol muy inestable y gravitatoria, Theo se sentó a su lado, con los pies balanceándose arriba. Un cráter menor. Su cabello estaba polvoriento, su camisa rasgada y parecía completamente satisfecho con la vida. Cuando sea grande, dijo de repente, viendo cómo las lunas gemelas se elevaban como gigantes silenciosos. Voy a cásate contigo. NYX casi se atraganta con el trozo de fruta espacial que estaba masticando. ¿Qué eres ahora? Me casaré contigo como en las películas de la Tierra. Eres gracioso y raro y tienes oídos geniales. Ella resopló. Tú eres una cosita ridícula. Theo sacó su dedo meñique solemnemente. Promesa. NYX lo miró durante un largo momento, algo ilegible parpadeaba en sus rasgos. Entonces ella extendió la mano y enganchó su dedo alrededor del suyo. Prométemelo, dijo en voz baja. Y por un parpadeo de el tiempo, bajo la misteriosa luz de lunas alienígenas, parecía que algo real se había asentado en el universo. 2 días después, ella desapareció y Thea pasaría los siguientes 10 años persiguiendo la luz de las estrellas, tratando de encontrarla de nuevo. El problema sin embargo, crecer persiguiendo a una chica alienígena con la que Pinky prometió casarse no fue que te hiciera raro. Sí, Theo tenía. Conviértete en el tipo de hombre que lee transmisiones subespaciales como otras personas leen novelas románticas. Fue que el universo no fue diseñado para ser registrado por un técnico enfermo de amor con una llave inglesa y un compañero de IA ligeramente ilegal llamado Crumb. Theo tenía ahora 23 años y su vida había tomado la ruta escénica a través de malas decisiones y explosiones espectaculares. Él era. Actualmente se emplea vagamente en un carguero de nivel medio llamado Galloping A. Nombre que, según el capitán, era una prueba para ver si los pasajeros tenían sentido del humor antes de abordar. El barco era viejo, lleno de partes que chirriaban cuando no debían y puertas que solo se abrían después de una manipulación emocional. Él trabajó principalmente en mantenimiento, arrastrándose por los sistemas de conductos con un escáner portátil, un kit de parches neurales y un pollo de goma que alguien había programado para gritar como una sirena. Ese último no era un problema estándar. Eso fue de Theo. Toque personal. Pero cada vez que no estaba arreglando placas de agujeros o discutiendo con inodoros que habían desarrollado sensibilidad, él estaba buscando. Tampoco casualmente. Tenía todo un rincón del barco convertido en lo que la tripulación, cariñosamente llamada la conspiración Alcohub, estaba cubierto con mapas estelares, impresiones de transmisión, glifos alienígenas y al menos una mancha de café que él insistió parecía la oreja izquierda de NYX. Crumb, la IA no oficial del barco que vivía en una tostadora conjurado, con frecuencia se burlaba de él con imitaciones de música dramática. Oh. ¿Sabes?, dijo Crumb una noche mientras Theo vertía mensajes distorsionados de los fragmentos de la toalla. Estadísticamente hablando, es más probable que te cases con un holograma de tu propia creación que con esta misteriosa mujer alienígena de tu juventud. Theo no lo hizo. Mira hacia arriba. Dices eso como si fuera algo malo. Al menos los hologramas no juzgan tus hábitos seriales. Juzgo tu serial hábitos y yo soy un electrodoméstico. Esa noche, mientras el barco navegaba por el borde exterior del Epsilon Drift, algo cambió. Una baliza ilegible y parcialmente corrupta comenzó a transmitir en una frecuencia que ya nadie más en el sector usaba. Un antiguo canal asociado con una especie diplomática extinta llamada Asirios. Theo se sentó erguido, casi ahogándose en su bebida de elección, una abominación etiquetados lunar picante fizz, ahora con menos remordimiento. La señal fue viejo, no tan solo la semana pasada de edad. Fue deformada por el tiempo y la radiación, pero los filtros se burlaban de piezas. Nombres, coordenadas, clips de voz, y una fragmento de perforado a través de su columna vertebral como emocionales de un meteoro. Designación de NYX de Casa Bellani. Secuencia de salida. Inició. Evacuación. 17 ciclos lunares. Susurró las palabras como una oración. Él
Amable dices justo antes de hacer algo épicamente tonto. Crumb flotaba sobre un soporte magnético. Teo, no. Puedo ver esa mirada. Ese es tu voy a irrumpir en una bahía de lanzamiento y secuestrar un transbordador. Mira, nunca he hecho eso. Lo intentaste 2 veces. Y todavía tengo las imágenes. Pero Teo no estaba escuchando. Su mente corría hacia adelante, juntando fragmentos de memoria y desesperación. Las matemáticas no estaban de su lado. 17 ciclos lunares podrían significar desde días hasta meses, dependiendo. En el calendario en uso. Pero la señal tenía una dirección de traza. Débil, pero allí. Pasó las siguientes 36 horas obteniendo favores como un hombre comprando paracaídas en un avión en llamas. Pidió deudas de viejos compañeros de barco, manipularon los códigos aduaneros, sobornaron a un piloto marciano con un galón de mantequilla de maní de la Tierra. Y falsificó 3 tarjetas de autorización burocrática. Incluso tuvo que ponerse en contacto con su prima Amari, ahora con licencia completa. Diplomático de la Concordancia del Mundo Interior, quien respondió a la llamada con: ¿Cómo obtuviste esta línea? ¿Estás en cárcel de nuevo? Esta vez no. Necesito acceso al espacio del sector de remolque. La última vez que... Dicho eso, un embajador se convirtió en sopa. Él mejoró. Después de un soborno, el chantaje de archivo, y una promesa de asistir a su próxima fiesta de cumpleaños con un regalo real esta vez, Teo se encontró a sí mismo a bordo de un botánico buque de investigación disfrazado de compost ingeniero. El buque fue nombrado La Flora de la Intención, y el capitán era un ser sensible árbol llamado Berkeley, que solo se comunicaba a través de la hoja de abigeato y la popa. Resplandores. A medida que la nave hurtled hacia el borde del espacio conocido, Teo se sentó en la bodega junto a una caja de helechos y psíquico. Miraba por la pequeña ventana de visualización. Estrellas giró lentamente en el vacío, y se preguntó, no por primera vez, si él estaba absolutamente loco. Estoy persiguiendo a una chica que quizás ni siquiera me recuerde, murmuró en voz alta. Los helechos se estremecieron y emitieron un zumbido bajo y vibrante de aliento o indigestión. Migaja parcheada en su enlace neuronal a años luz de distancia, suspiró a través de su línea de voz sintética. Teo, esto es imprudente, irracional y estadísticamente idiota. Olvidaste romántico. Hubo una pausa. Desafortunadamente, sí. Las estrellas afuera brillaban con la promesa de finales y comienzos. Y Teo, el romántico más obstinado del espacio, se precipitó hacia él. Chica de orejas largas, que alguna vez rió como campanas en el crepúsculo de un mundo olvidado. En algún lugar cerca del labio de la deriva del tarso, las intenciones de Flora se deslizaron por el espacio plegado como un autobús escolar botánico que había tomado un giro equivocado en un documental de ciencia ficción sobre agujeros de gusano. El barco crujió como un viejo bibliotecario suspirando en varias idiomas. El capitán Berkeley, el árbol sensible, permanecía rígido en la cámara de control, con las hojas vibrando con juicio. Teo, envuelto en un uniforme de ingeniero manchado de tierra, y desesperadamente fingiendo ser alguien que conocía la diferencia entre un calibrador fotosintético y un rotor sintetizador de compost. Traté de no hacer contacto visual con ninguna de las enredaderas que ocasionalmente se extendían como tentáculos entrometidos. Él no había sido durmiendo mucho. No por el barco, aunque el oxígeno olía débilmente a mantillo, sino por la señal que era decayendo. Cada análisis sintáctico que viajaban parecía despojarlo de otra capa de coherencia, como escuchar un carta de amor bajo el agua. Cada hora decodificaba un nuevo fragmento, cada uno más corto, cada uno más viejo. Algunos fragmentos eran imágenes sin sonido, Nick de pie en frente de un barco con curvas elegantes y sigilos brillantes. Otras fueron palabras a medias. Abogado, salida, protocolo, exilio. Luego hubo un momento, 2 segundos de voz estática despejada, y era su voz. Si alguna vez escuchas esto, ella había comenzado. Y luego nada, se fue como aliento en vidrio. Fue, como Teo informó dramáticamente a Crumb a través de un neuronal susurro, sabotaje emocional del más alto orden. A lo que Crumb respondió: estás proyectando con tanta fuerza que podrías alimentar un planetario. Aún así, el progreso fue progreso. El equipo de científicos basados en plantas de Berkeley, aunque algo escépticos de la misión de Teo, el amor o la locura, estuvo de acuerdo.
para ayudar una vez que arregló accidentalmente su IA hidropónica golpeándola con una llave inglesa y cantando una canción de cuna. La IA se enamoró de él después, lo que hizo que todas las puertas del barco se abrieran con demasiado entusiasmo cada vez que caminaba. Pasado. Para el día 17, llegaron al borde de la expansión de Osira. La expansión ya no estaba en ningún mapa convencional. Se había convertido en una especie de ciudad celestial. Legend, un corredor de espacio envuelto en anomalías defensivas y burbujas de desplazamiento temporal, quedó atrás cuando los osiranos se retiraron del espacio conocido hace generaciones. El área brillaba como pintura húmeda bajo las estrellas, refractándose. Gravedad, memoria y sentido común. Muy pocos barcos se aventuraron a pasar. Menos. Regresó. Parece perfectamente seguro, dijo Theo, apretando las correas de su traje. Mientras el transbordador se encendía. Como volar hacia un espejo embrujado. Uno de los asistentes de Vine le entregó un cristal de datos. Eso se tradujo aproximadamente como, por favor, no mueras, pero si lo haces, al menos fertiliza algo encantador. Migaja. Parcheado en los sistemas de transporte a través de un relé de IA ligeramente ilegal. Tarareo. Solo recuerda, el tiempo y el espacio pueden estar distorsionados allí. Podrían ser días para ti o siglos. O podrías conocer a un versión pasada de ti mismo que intenta venderte gafas de sol. No lo sabemos. Theo miró una vez más al barco botánico detrás de él, asintió con la cabeza a Berkeley, quien susurró solemnemente y se lanzó. Él. La expansión golpeó como una migraña cálida. Los colores no se comportaban. Sonido ondulado como jarabe. Por el aire. Las estrellas formaron espirales que parpadeaban dentro y fuera de la existencia. Durante los primeros 10 minutos, Theo trató de mantener el rumbo. Para el minuto 11, la navegación del transbordador se dio por vencida y comenzó a tocar jazz. A la 1. Estaba bastante seguro de que pasó junto a una ballena con un monlé, pero podría haber sido solo la gelatina de alucinación en él. Raciones de emergencia. Entonces, de repente, silencio, quietud, y luego un planeta. Ni en ninguno de sus mapas, ni trazados, nombrados o registrados. Colgaba debajo de él. Como una perla tallada a la luz de la luna. Su superficie estaba rodeada de nubes plateadas. Extraño. Patrones geométricos tallados en sus mares. Una estación lo orbitaba, esquelética y parpadeando como una corona hecha de estrellas caídas. La señal pulsó de nuevo. Más fuerte, y ahí estaba. Theo atracó en la estación, con las manos temblorosas. La esclusa de aire se abrió siseando con un silbido sospechosamente dramático. El corredor más allá. Brillaba con una suave luz bioluminiscente, la arquitectura claramente Osiran, elegante. Arcos, paneles de cristal relucientes y más de un orbe flotante que parecían seguirlo como curiosos drones. Al final del pasillo, esperaba una puerta real hecha de madera plateada tallada, brillando débilmente en sus bordes. Él crió su mano, la puerta se abrió, y allí estaba ella. NYX, mayor, cambiada, pero inconfundiblemente ella. Su piel aún tenía ese tenue brillo lavanda, aunque sus rasgos eran más nítidos ahora, su postura más vigilado. Sus largas orejas se movían como si se ajustaran a las frecuencias de las emociones, y su cabello oscuro estaba trenzado con hebras metálicas que zumbaban con energía. Vestía un uniforme diplomático que brillaba con mando, una mujer de rank, ya no es la niña traviesa que construye casas en los árboles que muerden la gravedad. Los ojos se encontraron con los suyos. Ella no habló. Theo dio un paso adelante, sintió la gravedad del momento anclándolo más que al barco. Detrás de él. Hola, dijo, con la voz apenas estable. Lo siento, llego tarde. Tráfico espacial. NYX parpadeó, su expresión pasó de la incredulidad a la diversión en un abrir y cerrar de ojos. Trajiste un pollo de goma. Ella dijo. Miró hacia abajo. De hecho, se había olvidado de quitárselo del cinturón. Me gusta estar preparado, respondió. Para emergencias avícolas. Un silencio. Estirado, no tenso, solo antiguo compartido. Ella se acercó. Recordado. Por supuesto, dijo. ¿Crees que hago promesas de Pinky a la ligera? Nick lo estudió, y finalmente. Sonrió lentamente. No es la sonrisa de un diplomático, un guerrero o un extranjero exiliado. Princesa,
pero la sonrisa de una niña que una vez se sentó al lado de un cráter bajo lunas gemelas y escuchó a un niño decir algo. Ridículo. Pensé que lo habías olvidado. Theo sonrió. Nunca. Yo estaba a la moda. Tarde. Desde algún lugar arriba, las estrellas se reorganizaron como espectadores, acomodándose a una historia, finalmente dando vueltas de regreso a su corazón. El problema con las reuniones, especialmente interestelar. Los tardíos de una década que involucran a prometidos de Pinky Promise que pueden o no ser parte de un extraterrestre secreto casi evacuado. Civilización, es que nunca van del todo como los ensayas. Theo había ensayado extensamente todo imaginario. Conversaciones practicadas en armarios de suministros y bodegas de carga, completas con pausas dramáticas y apropiadamente. Encantadores movimientos de cejas. Incluso tenía un discurso de respaldo en caso de que ella lo hubiera olvidado por completo, que terminó con él, proponiendo nuevamente usando un anillo de máquina expendedora. No era su mejor plan, pero la desesperación tenía su propia estética. Ahora, de pie en el atrio suavemente resplandeciente de lo que era una cámara de comando alienígena o la más elegante en la galaxia, Theo se dio cuenta de que toda su práctica era completamente inútil. NYX estaba aquí, real, respirando, irradiando una especie de amenaza digna que lo hizo. Quiero abrazarla y buscar salidas cercanas. Ella, por su parte, no había dejado de estudiarlo, como una caja de rompecabezas. Eso hizo bromas ruidosas y olía débilmente a lubricante de naves estelares. Entonces ella dijo por último, las manos entrelazadas a la espalda. De hecho viniste. Me gustaría que el disco demuestre que ni siquiera fui secuestrado remotamente. Esto es completamente idea mía. Mayormente Nick. Arqueó una ceja elegante. Viajaste a través de una extensión abandonada conocida por doblar el tiempo, la realidad y la sistema digestivo ocasional debido a una promesa hecha por una versión infantil de ti mismo. Sí, pero en mi defensa, niña. Yo fui muy persuasivo. Una pausa. Entonces NYX hizo un pequeño ruido, una exhalación que podría han sido el comienzo de una risa, un suspiro o una burla menor. Ella se dio la vuelta y le hizo un gesto para que la siguiera por el pasillo, las paredes llenas de glifos cambiantes que respondían a su presencia. No pensé que lo recordarías, dijo. No pensé que te irías sin despedirte, respondió Theo. Eso la detuvo por un momento. Ella miró hacia atrás, la suave luz alienígena, proyectando largas sombras sobre su rostro. No fue mi elección. Caminaron en silencio, luego a través de una serie de cámaras que parecen templos de meditación diseñados por medusas hiperinteligentes. Se muestran paneles translúcidos, pulsos de datos en lenguajes en espiral. Los campos de gravedad artificiales flotaban como orbes de vidrio que brillaban con constelaciones internas. Un ciempiés robótico pasó junto a ellos por el pasillo, ofreció un cortés chirrido mecánico y se escabulló, tarareando una melodía que sonaba sospechosamente a jazz espacial. Finalmente, llegaron a una cámara. A diferencia de los demás, más sencillos, más fundamentados. Había una mesa, 2 sillas. Un estante lleno de libros físicos escritos en varios idiomas, incluido Erse Standard. Theo vio a un maltratado. Copia de Orgullo y Prejuicio, y un cómic descolorido llamado Las Crónicas del Ornitorrinco Galáctico. Lo guardaste, dijo, señalando el cómic. Nick se sentó con cuidado. También fue divertido. Oh. ¿Qué es realmente un ornitorrinco? Un pato fingiendo ser un castor. Fingiendo ser un experimento científico, sonrió. Apropiado. Theo se sentó frente a ella. No. Grandes gestos, nada de palabras, solo presencia. Entonces, dijo al fin, tocando un control que trajo una proyección del planeta. ¿Quieres saber por qué nos queda? Quiero decir, yo. Quiero saber si esto sigue siendo una cosa, dijo Theo, gesticulando vagamente entre ellos. Pero claro, misterios geopolíticos. Primero, NYX dudó. Luego, la proyección se acercó, revelando una ciudad en expansión medio enterrada bajo el plateado. Niebla. Las formas se movían lentamente dentro de él. Máquinas, guardianes, sombras. Estábamos. Los custodios del conocimiento dejado atrás por los osiranos. Mi gente vivía en sus remanentes, protegía las bóvedas, guardábala. Historias vivas. Pero se suponía que no debíamos hacer contacto con nadie. Theo inclinado. Su cabeza. Hiciste una excepción. Tenía 8 años y tenía curiosidad y aburrimiento. ¿Y tú?
Eran ruidosos. Todavía lo soy. Su sonrisa parpadeó. Genuinos y breve. Entonces ella apartó la mirada. Cuando las altas familias descubrieron que te había conocido, asumieron que comprometería el protocolo. No fui castigado. Exacto, pero fui reasignado. Y entonces llegó la señal de evacuar y no lo hice. Creo que volvería. Teo terminó. Pensé que lo olvidarías. Los humanos olvidan. Y no lo hizo. Se inclinó hacia adelante. Pasé 10 años tratando de encontrar una voz en Static. Porque fuiste la primera persona que no me trató como si fuera una broma que funcionaba mal. Incluso cuando tenía 8 años, era molesto y estaba obsesionado con lanzallamas. Usted es un mal funcionamiento de una broma. Pero ahora lo he actualizado. Soy encantador. Ella se rió entonces. De verdad. Se rió. Era nítido, brillante y completamente poco profesional. El tipo de risa que pertenecía más a la chica que una vez intentó andar en bicicleta antigravedad boca abajo que la diplomática alienígena en la que se había convertido. Muy bien, ella dijo después. Recuperando el aliento, asumiendo que todavía estaba interesado en ti, y no estoy diciendo que lo esté, ¿qué planeaste exactamente? ¿Qué hacer? Cásate conmigo, muévete aquí, usa túnicas extrañas y aprende diplomacia de Sencient. ¿Viñes? Absolutamente. Ya he sido bendecido por un árbol y estoy genial con él. Túnicas. Nick negó con la cabeza. Eres imposible. Soy tuyo si me tienes. El silencio que siguió fue pesado, pero no de mala manera. Estaba lleno. Lleno de años y estrellas y el tipo de lealtad imposible que solo sobrevive convirtiéndose en leyenda. Nick se puso de pie lentamente. Ven. Vamos, hay algo que deberías ver. Más misterios brillantes. Algo como eso. Mientras caminaban más adentro de la estación, Teo no pudo evitar pensar. Tal vez no solo había perseguido una promesa. Tal vez había seguido un hilo en el universo que siempre había tenido la intención de llevarlo de regreso. Incluso si venía con papeleo diplomático y robots que juzgaban sus elecciones de moda, el ascensor estaba hecho de luz. No hay luz en él. Sentido metafórico, como un poeta tratando de impresionar a una nebulosa sensible, pero real. Zumbidos, haces de energía fotónica en cascada vertical. Teo había pasado la mayor parte del viaje tratando de no estornudar. Resulta que puede ser levemente alérgico a cargar andamios de plasma y el resto tratando de evita que sus pensamientos se filtren por la boca como el vapor de una tetera sobrecargada de trabajo. Estaba a punto de encontrarse con el Osiran Consejo, o lo que quedaba de él, o como se llamaban a sí mismos en estos días. No dan miedo, ¿verdad? Preguntó, mirando a NYX por el rabillo del ojo mientras el ascensor finalmente disminuía la velocidad. Ellos son entidades etéreas que abandonaron las formas físicas hace siglos y existen ahora como enjambres de pensamientos radiantes unidos por la memoria colectiva. Ella respondió con calma. Teo tragó saliva. Así que el jurado sigue dando miedo. Las puertas se abrieron y fue de por supuesto, nada como él esperaba. La cámara del consejo parecía el interior de una catedral que había sido rediseñada por extraterrestres minimalistas con afición por la arquitectura flotante. Plataformas colgadas en el aire como nenúfares en estanques invisibles. Luz vertida desde fuentes invisibles refractando cristalinos. Hebras que se entrelazan entre las plataformas en complejos bucles. Parte sistema de comunicación, parte red nerviosa, parte extremadamente. Decoración elegante del techo. Entonces el aire brilló y apareció el consejo. Eran seres de luz, sí, pero no cegadores, cálidos, cambiantes. Cada uno tenía distintos tonos y ritmos como la música traducidos en movimiento. Uno miró, vagamente humanoide delineado por rastros de llama de zafiro. Otro pulsado en el tiempo. Con un latido del corazón, Teo podía sentir en su propio pecho. Nick dio un paso adelante y se inclinó. Teo intentó imitarla, entonces perdió el equilibrio y terminó en algo que se parecía a un baile interpretativo o posiblemente a una angustia leve. Uno de los seres del consejo soltaron una suave nota de repique. Nix tradujo, ellos. Te encuentro entretenido. Teo se enderezó, esa es la palabra a la que la gente suele llegar. Para cuando lo noble o lo elegante parece demasiado descabellado. Entonces, inesperadamente, ellos. Empezó a hablar. Haces de sonido se tradujeron directamente a su mente. Era como ser cantado por estrellas que habían una vez aprendido el sarcasmo.
Le preguntaron por qué había venido. Él respondió honestamente. Yo hice una promesa, dijo. Y luego pasé mucho tiempo rompiendo todo lo que me decía que no lo guardara. Y sí, tal vez. Suena tonto o pequeño frente a toda esta brillantez, pero no fue pequeño. Para mí o para ella, y prefiero ser ridículo y verdadero que seguro y olvidadizo. La cámara estaba en silencio. Luego, el teñido de azul se movió en espiral hacia adelante y lo rodeó suavemente, su voz a susurro de viento nebulosa. El amor no es lógico, pero tampoco lo es el tiempo. Usted honra. Amos. Se agregó otro más nítido y brillante. Y tu baile no estuvo del todo exento de gracia. Están dejando que usted permanezca. Nick dijo, parpadeando por la sorpresa. Quiero decir, temporalmente. Prueba pendiente. Evaluación. Theo sonrió. Así, la costumbre que data de protocolo. NYX volteó los ojos. Pero su sonrisa seguía tirando de la comisura de sus labios, como había estado esperando todo el capítulo para escapar. La vida entre los exiliados. Los restos de una civilización antigua no eran exactamente lo que Theo esperaba. Por un lado, la plomería era muy extraño. También, tuvo que aprender a pilotar una burbuja de planeador Serorab con forma de mantarraya. Lo estrelló 3 veces. Una vez en un estatua diplomática, una vez en una cabra alienígena muy ofendida, y una vez en una árbol que técnicamente era un embajador. Aún así, se adaptó. Él ayudó a Crumb. Actualice las matrices de traductores fallidas de la estación, instalando subutinas de humor que hicieron reír a Nick durante formal sesiones informativas. Tomó lecciones de historia de Osira, aprendió a tocar un arpa sin cuerdas que respondía a emoción, y se volvió realmente bueno preparando té especiado de raíz de estrella después de prender fuego a la cocina 2 veces. Y sobre todo, él y NYX hablaron no solo sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre la forma de la vida que podrían hacer, sobre a dónde podría ir su gente después, sobre si su historia apenas comenzaba. Una noche, debajo de las lunas gemelas del planeta sin nombre al que ahora llamaban hogar, Theo instaló un pequeño proyector. Eso mostraba el viejo árbol de la Tierra, reconstruido digitalmente a partir de un recuerdo, pixelado pero perfecto. El lugar donde se conocieron, donde él hizo la promesa. Nick se sentó a su lado, apoyado en su hombro. Su uniforme fue reemplazado por túnicas suaves, y sus orejas se crisparon con el ritmo perezoso de alguien que finalmente no tenía que ser nadie más. Realmente volviste, dijo. Te lo dije, respondió, burlándose ofendido. Estoy muy terco y levemente delirante. Ella sonrió y se metió la mano en la manga, sacando un objeto pequeño envuelto en tela. Dentro había un anillo, no tierra, metal, pero tejido con un hilo cirio ligero, reluciente y cálido al tacto. Lo hice, dijo ella. Por si acaso, Theo parpadeó. Pensaste que podría. De hecho, regresa. Esperaba, dijo ella. Y aparentemente tenía razón. Él lo tomó. Reverentemente, luego sacó un anillo a juego de su propio bolsillo. Hice el mío con los escombros del barco y la esperanza. Podría emitir un pitido si presionas el lado equivocado. Intercambiaron anillos bajo las estrellas. Sin gran ceremonia, sin multitudes, solo el zumbido bajo de la galaxia que los rodeaba y la risa tranquila de una niña y un niño que habían cumplido una promesa a través del tiempo, el espacio y varios explosiones completamente innecesarias. Más tarde, de vuelta a bordo de la intención de Flora, Crumb registró el momento en la bitácora oficial del barco. Sujeto Theo Everett. Estado, ya no soltero, marginalmente. Menos idiota, inusualmente feliz. Asunto estado de Nueva York, brillando un poco más. Más de lo habitual. El capitán Berkeley agregó una hoja a la rama conmemorativa. Brilló. Y en algún lugar de la extensión donde la luz se doblaba y la memoria permanecía, las estrellas llevaron adelante su historia. Ridículo. Radiante y real, tal como fue prometido. El fin.